Solía pensar que el silencio era algo que uno se ganaba como la calma después de una tormenta, pero hay silencios que llegan sin previo aviso y se sienten como esos que nunca pidieron tu consentimiento. El artículo apareció mientras hacía fila en la oficina de correos enterrado entre titulares sobre el mercado trimestral y el escándalo de un desarrollador inmobiliario, el legado Whitmore padre-hijo y la silenciosa continuidad del poder. En la foto, Logan estaba de pie junto a mi padre, ambos con trajes oscuros, el mismo ángulo en la barbilla. Mi madre estaba al centro con una mano enguantada en blanco, descansando sobre la muñeca de Logan, como si reclamara algo. Volví a leer el pie de foto. El único heredero de la Fundación Whitmore se prepara para asumir como beneficiario único. No era una frase ambigua, era precisa, y la palabra único se me quedó atorada en la garganta más tiempo del que esperaba. Entré al portal familiar ese que solíamos llamar Círculo de Legado, aunque no lo visitaba desde hacía meses. La pantalla de inicio me recibió con un nuevo mensaje: acceso restringido. El administrador ha cambiado las credenciales. Lo intenté de nuevo más despacio. El mismo resultado. Mi último mensaje seguía en la carpeta de enviados sin leer. Un PDF con la factura médica del abuelo Elias con una nota debajo. Ya cubrí esta. Avísenme si hace falta enviar más papeles. Ninguna respuesta. Ninguna reacción. Solo un emoji de corazón en silencio mío de hace semanas. Esa noche llegó un mensaje de Grace. No éramos cercanas exactamente, pero era el tipo de prima que aún recuerda los cumpleaños de voz suave, con ese cuidado que tienen quienes han vivido demasiado cerca del fuego. Erin, no vayas. Decidieron no incluirte. Pensé que era mejor que lo supieras antes de que lo escucharas en otro lado. Sin puntuación, solo saltos de línea. Me quedé sentada un rato antes de abrir el libro del fideicomiso. No era curiosidad. Era rutina, como cuando revisas una cicatriz vieja sin saber por qué. Mi nombre solía aparecer en la página 3 bajo beneficiarios contingentes. Había una cláusula antes redactada con esa neutralidad legal tan calculada en caso de que alguno de los hijos exprese desinterés o incapacidad. Ahora solo quedaba un nombre: Logan Charles Whitmore, modificado hace 3 meses, sin aviso, sin explicación, sin solicitud de consentimiento. A la mañana siguiente llegó un sobre con el sello de asuntos legales Whitmore. Reconocí de inmediato el papel marfil. Adentro solo una hoja, un memorando sin firma, sin destinatario. Favor de actualizar el lenguaje formal en todos los materiales de prensa. Los Whitmore tienen un solo hijo. Ajustar en consecuencia. Ningún nombre, ni el mío, ni el de nadie. Más tarde, esa misma tarde, recibí un mensaje de voz. Mi madre nunca deja mensajes. Esta vez lo hizo. No te hemos olvidado. Simplemente no hay un rol para ti en este anuncio en particular. Trata de no malinterpretarlo. La entonación en anuncio lo hacía sonar como un comunicado de prensa, no como una decisión familiar. No devolví la llamada. Tampoco borré el mensaje. Solo lo escuché otra vez con calma y luego una más sin sonido. Había un suéter guardado en el ático con mis iniciales bordadas en la etiqueta EMW. Lo había cosido mi abuela con hilo cerrado del color del anochecer. Lo encontré la primavera pasada cuando vacié las últimas cajas. Olía a cedro y a algo más antiguo que la tela. Pensé llevármelo, pero lo dejé ahí doblado en la repisa alta que nadie abre. Hace unas semanas, la secretaria de mi padre me envió un documento para firmar una actualización menor para optimizar la estructura interna. No lo firmé, no lo devolví, pero leí cada palabra. La página 7 contenía una revisión de la cláusula de gobernanza. En caso de que alguna de las partes represente una inestabilidad reputacional, el acceso de dicha parte a bienes o declaraciones podrá ser restringido sin audiencia formal. Nadie usó la palabra inestabilidad conmigo, no en voz alta. Pero no hacía falta. Busqué mi propio nombre en internet. Solo quedaba una foto, una toma borrosa de grupo en una gala de hace 4 años. Yo estaba en la esquina izquierda del encuadre, medio tapada por un centro de mesa. El pie de foto nombraba a todas las personas, menos a mí. Mi ausencia se había vuelto institucional. Eso es lo que pasa cuando te borran poco a poco, terminas cooperando una casilla sin marcar a la vez. No lloré. No sentí ni calor ni frío,
ni esa oleada de emociones que la gente suele describir. Me quedé quieta. La mesa estaba limpia salvo por un anillo de té que no limpié por la mañana. La forma me recordó al viejo escudo familiar, un círculo dentro de otro círculo, con líneas que no se tocaban. Un cuervo cruzó la ventana, no volando, caminando con paso deliberado sobre la barandilla escarchada del porche. Se detuvo un momento, miró hacia adentro y siguió. El sol se escondió detrás de la loma. No encendí las luces. Nadie me dijo que no fuera. Pero alguien se aseguró de que ni siquiera lo pensara. Y eso entendí, era más silencioso que una puerta cerrándose. Era el sonido de que nadie te espera. Solía pensar que si me hacía lo bastante pequeña, lo bastante callada, lo bastante cuidadosa, quizás encajaría. Cuando llegaron las fechas de solicitud a la universidad, mandé la mía 2 días antes, todas con carreras en negocios. Uno de los asesores me detuvo al final de la clase con voz baja. Tus resultados apuntan a física o ingeniería de sistemas. ¿Estás segura de esto? Le agradecí la sugerencia y la guardé como un recibo que no se me permitía usar. Mi mamá ya había marcado el folleto de la universidad con pluma roja administración. Práctico, presentable. En la cena de fin de verano, mi papá pasó los chícharos sin levantar la mirada. Tienes que afilarte esta vez. El año pasado diste la impresión de ser muy blanda en la entrevista. Asentí. Nadie notó que no había hablado en toda la noche. O tal vez sí, y lo preferían así. Nunca falté a una festividad. Reservaba los vuelos más tempranos, envolvía regalos con listón de tela en vez de los autoadhesivos. Un año llevé una bufanda que tejí durante el otoño pequeña, dispareja en gris pizarra. La dejé doblada sobre la silla de mi madre. Esto debió llevarte tiempo, dijo, levantando una punta. Luego se giró hacia Logan. Tienes razón, el rojo sí me apaga. Buena observación. Mi cumpleaños caía 3 días después del suyo. Siempre mandaba su tarjeta primero. Una vez metí un libro firmado en el sobre, algo sobre teoría del diseño que pensé le gustaría. No hubo respuesta. En Navidad encontré el libro en el bote de donaciones del pasillo intacto. Cuando la fundación abrió nuevas sedes en el extranjero, me ofrecí a transferirme en silencio sin pedir nada. Dijeron que agradecían la flexibilidad. Semanas después llegó un mensaje a mi celular. Gracias por no complicar las cosas. Esa era toda la frase. Sin saludo, sin punto final. Solía creer que eso era gratitud. Lo repetía en mi cabeza los días en que se iba la luz en la oficina satélite o cuando un paquete de casa no llegaba. Lo leía como un cumplido cifrado de esos que uno tiene que ganarse a pulso. Nunca les conté lo que vino después. Los niveles de acceso, los idiomas que aprendí las noches sobre techos de concreto, traduciendo señales interceptadas con los dedos entumidos por el frío. No era por vergüenza, tampoco por secreto. Simplemente asumí que no importaría. No de la manera en que sí importaban el ascenso de Logan o el premio de Clara por liderazgo filantrópico. Hubo una cena el año en que Logan se volvió socio. Volé esa misma mañana, me cambié en el baño del aeropuerto y llegué justo a tiempo. Las tarjetas con los nombres estaban organizadas en 3 círculos apretados. La mía no estaba entre ellas. Me quedé un momento junto al perchero. Mi papá pasó a mi lado, puso una mano sobre mi hombro sin voltear. Te ves presentable, pero esta noche que no se trate de ti. Más tarde, mientras esperaba un taxi, Clara me dio una servilleta con medio cupcake doblado adentro. Alguien olvidó traer un regalo decente. Esto tendrá que bastar. Sonrió de esa forma que siempre sale bien en las fotos. Guardé la servilleta en el bolsillo de mi abrigo hasta la primavera. Para entonces ya se había deshilachado como encaje de papel con el betún manchado en tonos rojizos. Me pareció incorrecto tirarla, pero también lo era conservarla. Alguna vez compré una pequeña lámina enmarcada para colgar en la entrada de su casa una imagen minimalista, un solo árbol en medio de la nieve blanca. Pensé que era discreta, elegante. Cuando volví al año siguiente ya no estaba. Necesitábamos ese espacio para el premio de Logan, dijo mi mamá mientras se metía a la cocina. Aprendí a no quedarme, a no esperar, a no preguntar. Cuando un primo lejano me invitó a participar en una mesa local sobre mujeres en seguridad, le pregunté a mis papás si preferían que declinara. Clara contestó hasta la mañana siguiente. Es tu nombre técnicamente. Solo cuida con quién lo asocias.
Esa palabra técnicamente se volvió un eco que cargué conmigo. No era rechazo, solo desgaste. Solía ensayar lo que diría si alguien me preguntaba cómo estaba. Practicaba respuestas que no fueran ni muy orgullosas, ni muy detalladas, ni demasiado incómodas para la armonía de la familia. Pero nadie preguntaba, y me volví buena en no darles importancia. Una vez en una visita poco común a casa, noté que un cajón en el escritorio de la entrada tenía nueva etiqueta papeles importantes. Dentro había garantías, pólizas, escrituras. El sobre con mi nombre ya no estaba. En su lugar inactiva, archivado fuera del sitio. No pregunté a dónde lo habían enviado. Planché mi blusa para la cena de esa noche. Me peiné liso como le gustaba a Clara el cabello detrás de ambas orejas. Durante el postre, ella tomó la charola de plata y me miró desde el otro lado de la mesa. Siempre fuiste buena para no llamar la atención. Ese es un don que la mayoría arruina por tratar de demostrar que lo tiene. Doblé la servilleta por la mitad y luego otra vez. El mantel tenía una mancha tenue con forma de mapa. Nadie más la notó. O quizás sí, pero decidieron no decir nada. Eso era lo más difícil, yo no quería tener la razón. Solo quería pertenecer en silencio. Pero a veces el silencio no significa que eres bienvenida. A veces solo significa que ya aprendiste a no hablar. Recuerdo las cosas por dónde estaban, no por lo que se dijo. El trofeo tenía un peso que no anticipé. Lo llevé con ambas manos desde el auditorio de la escuela hasta la casa, los dedos aún con olor a soldadura. El metal seguía tibio cuando lo dejé en el piso, como si hubiera absorbido cada noche en vela, construyendo el brazo mecánico, cada quemadura, cada mancha de grasa. Me quedé en el vestíbulo más tiempo del que pensaba, solo esperándolo. Ese gesto, esa voz que nunca llegó. Mi madre me vio desde el pasillo. Deberías lavarte las manos. Esa grasa mancha la alfombra. Me las enjuagué con agua fría hasta que sentí que estaban lo suficientemente limpias para ser invisibles. El trofeo terminó en la biblioteca. No sobre la repisa principal ni en el estante largo junto al piano. Lo empujaron detrás de unos tomos de historia militar europea de 1860 a 1945. Cuando fui a buscarlo meses después, seguía ahí el latón un poco opaco. El polvo se había asentado sobre las letras grabadas, suavizando incluso la prueba de que alguna vez importó. Esa misma semana aceptaron a Logan en el equipo juvenil de la academia. Hubo una fiesta en el club, manteles blancos, luces colgantes, demasiados camarones. No me invitaron a decir nada. Me senté junto hasta la ventana y tomé ginger ale en un vaso bajo, fingiendo que tenía algo más fuerte. Una mujer que no conocía se inclinó hacia mí con una sonrisa. Debes ser prima de Logan. Tienes esa mirada tranquila, asentí. La siguiente Navidad tallé un portarretratos con madera que sobró del taller. Había encontrado una foto de mi mamá de niña sentada con la abuela Rosa en los escalones del porche, las dos con delantales a juego. La imprimí en blanco y negro con algo de grano, como los recuerdos que se ven más suaves cuando están un poco borrosos. Lo envolví en papel craft con un poco de cordel. Ella abrió primero los otros regalos, una bufanda de seda de Logan, un platón de cristal de alguien de la fundación, un par de guantes que nunca usó. Mi paquete quedó sin abrir bajo su silla. Después vi el portarretratos en la consola del pasillo, pero la foto había cambiado. Logan y mi papá dándose la mano después de una reunión. En la parte de atrás aún estaban mis iniciales talladas un poco disparejas. Nunca lo mencioné. La noche que me ofrecieron el puesto en el departamento hubo una cena. Reenvié el correo mientras esperaba en el aeropuerto. Como no respondieron, llamé. Es un puesto en el extranjero, expliqué. Hubo una pausa luego, así que te vas otra vez. ¿Cuándo vas a dejar de andar de un lado a otro? Nunca supe cómo responder a preguntas que ya venían con la conclusión incluida. A los 16 di una pequeña charla en un congreso regional de ciencias. El comité me dio las gracias en voz baja y una mujer me preguntó si mi familia asistiría a la sesión de la noche. Le dije que tenían otro compromiso. No era mentira. Logan tenía un partido de semifinales esa tarde. De regreso a casa dejé la carpeta del congreso sobre la mesa del comedor. A la mañana siguiente ya no estaba. Nadie dijo nada. Cuando murió mi tío tomé un vuelo nocturno para estar en el servicio. Usé un vestido negro sencillo y la pulsera que Clara me había dado, una cadenita de plata con un dije ovalado.
El broche se trabó. Batallé con él en el auto hasta que me pellizcó la piel. Ella me recibió en los escalones de la iglesia. Viniste. Por favor, sé discreta. Es un momento familiar. Durante la recepción, Logan levantó su copa. Por quienes siempre están cuando realmente importa. La sala brindó. Yo doblé una servilleta en un cuadrito y observé cómo el agua bajaba por el costado de mi vaso. Recuerdo que una vez le pregunté a mi papá si debía unirme a algún comité, el que fuera solo, para seguir participando. Tú funcionas mejor tras bambalinas, dijo mientras untaba mantequilla en un pan. Algunos están hechos para estar en primera fila. Otros son estructurales, asentí. Ese año dejé de mandar actualizaciones. Había un cajón en la oficina con una etiqueta que decía Erin, temporal. Tenía algunos reportes que había escrito una carta de reconocimiento y un gafete viejo con una esquina rota. Una tarde lo encontré abierto. Le habían cambiado la etiqueta a almacén, sin subtítulo. Un verano, mientras ordenaba el garage, encontré una caja que decía varios. Dentro estaba el delantal que usaba en las ferias de ciencia, el que Clara me cosió cuando tenía 12 años, verde pálido con mis iniciales bordadas en un hilo un poco más oscuro. Me lo puse encima, todavía me quedaba. Todavía olía apenas a cera para madera y grafito. Lo dejé ahí. A veces me pregunto cómo sonaba mi voz para ellos, si alguna vez la escucharon de verdad o si solo era ruido de fondo que suavizaba los bordes de su certeza. Logan le dijo una vez a un periodista que venía de una familia que valoraba la presencia por encima del rendimiento. Recorté el artículo. No por rencor, solo por costumbre. Lo doblé y lo metí en la parte de atrás de una libreta vieja donde guardaba frases que nunca encajaron del todo. No me molesta que me hayan olvidado. Eso implicaría que alguna vez esperé ser recordada. Solo quise estar en un lugar donde alguien notara el peso de lo que cargaba antes de que lo soltara. Antes creía que los nombres eran permanentes, tatuados en cosas que no se mueven. La revista llegó doblada como llegan las noticias a manos que nunca las pidieron. Una amiga había rodeado el título con pluma azul, de esas que usan los contadores o los maestros, 3 pilares de la dinastía Whitmore, Henry, Clara y su hijo Logan. La foto era reciente. Estaban frente a la propiedad principal, la casa donde aprendí a escribir mi apellido en cursiva. La postura de mi madre era impecable, una mano sobre el hombro de Logan como si marcara una página. Mi padre estaba con las manos entrelazadas como lo hacía cuando quería verse reflexivo pero contenido. El pie de foto ponía sus nombres en negritas, seguido por legado asegurado. El futuro sin interrupciones. Adentro una cita en cursiva. Tenemos un solo hijo. Y el legado es demasiado importante para diluirlo con distracciones. Sin firmas. Solo una atribución. Clara Whitmore, cofundadora de la Fundación Whitmore. La leí 3 veces. No para entenderla, sino para ver cómo las palabras se volvían parte del paisaje. Esa misma tarde revisé los registros de propiedad. La cabaña pequeña con marco de pino, ese lugar que mi abuelo llamaba tu rincón del mundo callado, había cambiado de nombre. Sin venta, sin disputa, solo una reubicación. La nueva inscripción la ponía bajo el Fideicomiso de Conservación Familiar Whitmore, supervisado por el Consejo de la Fundación presidido por Clara. El archivo la describía como propiedad ancestral consolidada para la protección ambiental. Mi nombre no aparecía, ni siquiera en el historial. Encontré el acta original guardada en una carpeta debajo de documentos fiscales viejos. Mis iniciales estaban cuidadosamente mecanografiadas junto a la descripción del terreno Erin M. Whitmore, beneficiaria no transferible para residencia privada o estudio. Aún tenía la marca de óxido de un clip de cuando le adjunté una nota de agradecimiento. Esa versión ya no existía en línea. Reenvié el cambio al despacho que había manejado el fideicomiso hace años. El correo rebotó de inmediato. Una franja roja parpadeó en la parte superior de la pantalla. El remitente no está autorizado para iniciar consultas legales relacionadas con los bienes de la familia Whitmore. No tenía sentido llamar. Ya conocía el tono que escucharía. Medido, ensayado, indiferente. En la cena terminé la última pasta y me senté sola con un vaso de agua. La mesa aún tenía un círculo tenue donde una vela quemó el barniz hace tiempo. Pasé el pulgar por encima por costumbre.
Fue ahí cuando noté el sobre, sin remitente, sin letra a mano, solo una etiqueta con ventana impresa con una fuente serif que no reconocí. La carta adentro no estaba dirigida a mí, decía a quien corresponda. Esta persona ya no está afiliada a la Fundación Whitmore. Cualquier declaración en nombre de la familia debe considerarse una opinión personal y no representa los valores ni la historia de la organización. No estaba firmada. La volteé esperando un error. Una segunda hoja, un anexo, una nota de alguien de administración explicando que se envió por accidente, pero no había nada, ni siquiera una fecha. Dejé la carta junto al plato despostillado. Por un momento imaginé una sala de juntas donde alguien la leía en voz alta no como acto cruel, sino como aclaración. Sin gritos, solo una línea trazada donde yo solía estar. Hay quienes desaparecen de las fotos. Otros los borran antes de que el flash se dispare. Había un suéter en el closet del pasillo en la propiedad, verde polvoriento tejido a mano con mi nombre bordado tenuemente en el cuello. Estaba ahí desde que tenía 17 años colgado en un gancho debajo del estante de herramientas. No lo vi en mi última visita. Una vez le pregunté a Ponla a la señora de limpieza sin darle demasiada importancia. Seguramente se fue junto con las cosas viejas. No hubo seguimiento, no hubo explicación. Solo otro objeto más que no logró insistir en quedarse. Ese mismo mes, al actualizar mi información bancaria, apareció un aviso al iniciar sesión verificación de cuenta incompleta. Validación legal del vínculo familiar pendiente. Llamé al Tony Samuel a la línea de ayuda. La voz al otro lado fue amable pero dudosa. Parece que hay una discrepancia en el registro de beneficiarios. ¿Estás segura de que está registrada en la cuenta familiar? No respondí. Hubo un tiempo en que habría llamado a Clara. Habría preguntado en voz baja si tal vez había sido un error. Lo habría planteado como un problema técnico, usado frases suaves para que ella completara el resto. Pero ya sabía cómo terminaría. Siempre quisiste independencia, Erin. Pensé que estábamos respetando eso. La palabra respetando caería como un cumplido mientras quitaba el suelo debajo. Solía tener una fotografía en mi escritorio, una toma en blanco y negro de la familia, bajo un sicomoro, nuestros rostros medio cubiertos por sombras. El marco se rompió en una mudanza. Nunca reemplacé el vidrio. En su lugar la escondí detrás de un libro sobre descifrado de señales, donde quedó plana y en silencio. Los nombres se desvanecen de distinta forma dependiendo de quién tenga la pluma. A veces se borran con prisa. Otras se sobrescriben con suavidad, con legalidad, con intención. Dejé el sobre sin abrir después de la primera lectura. No había necesidad de volver sobre lo que ya había sido eliminado. Hay cosas que no necesitan decirse 2 veces para desaparecer por completo. El silencio no es algo que cae, es algo en lo que una entra. El departamento guardaba más ecos que objetos. Me movía sin apuro doblando cosas en formas que ya no pertenecían a una vida en movimiento. El suéter con los puños gastados fue el primero, luego el pasaporte, que no renové después, una taza con un pequeño desconchón demasiado leve para tirarla demasiado filoso para olvidarla. Aún así la envolví en un trapo de cocina. Nadie había llamado, ni desde la carta, ni desde la fotografía, ni desde que el borrado lento se volvió definitivo. Abrí la laptop una última vez. La pantalla aún mostraba una imagen de cielo gris azulado que tomé cerca de la costa cuando todavía creía que los lugares callados curaban mejor que los ruidosos. El icono de la carpeta familiar parpadeaba en la esquina. Clic derecho. Quitar acceso. Una ventana de correo ya estaba abierta dirigida a la asistente de Clara, aún autocompletada desde alguna gala de hace años. Por favor, eliminen mi contacto de todas las listas internas. Sin saludo, sin despedida, solo una instrucción. Permanecí con el cursor sobre el botón de enviar más tiempo del necesario. Luego hice clic. La pantalla se apagó. En un cajón guardaba una copia del fideicomiso con las esquinas dobladas y marcas de resaltador de otro año. No lo trituré. Lo metí bajo un montón de manuales viejos y lo dejé desaparecer bajo el peso. Después vino lo digital. Perfiles desvinculados. Cuentas desactivadas. Seguimientos eliminados. Cada clic era como descoser una prenda que ya no me quedaba.
La página de Logan tenía un nuevo banner, él con un traje azul marino dándole la mano a alguien que una vez estrechó la mía. El pie decía visión, legado, unidad. No le tomé captura. Solo cerré la pestaña y seguí. Había una sola bolsa de lona con las orillas deshilachadas y una etiqueta cosida de una base de la que ya no hablaba. Empaqué ligero ropa, para hacer capas un sobresellado, una memoria USB y una carta que no terminé de leer. Era lo único que quedaba escrito a mano en mi posesión. La letra de mi abuelo ligeramente inclinada hacia la derecha cada T, cruzada con disciplina. La escribió el verano antes del diagnóstico, cuando su voz aún tenía fuerza y su agarre podía romper nueces. La abrí una vez. Las palabras se detenían a mitad de la página. Si estás leyendo esto, quiero que recuerdes. Y la volví a doblar. Entonces no estaba lista. No sabía si lo estaba ahora. La guardé en el bolsillo interno de la bolsa entre el pasaporte y un cuaderno de campo desgastado que aún olía ligeramente a grafito y sudor. No escribí carta de despedida, ni para Clara, ni para Henry, ni para Logan. En lugar de eso devolví las llaves. Me quedé frente al edificio donde solía pasar los fines de semana después del posgrado, aquel que llamaron un regalo temporal cuando se firmaron los primeros papeles. El buzón todavía tenía la placa de bronce Whitmore, residencia de invitados. Deslicé el sobre en la ranura sin dudar. Adentro 2 llaves plateadas, el recibo del impuesto predial con el sello de pagado y nada más, sin mensaje, sin nota adhesiva, sin firma. Hay despedidas que se dicen con palabras. La mía llegó con recibos. Compré el boleto del camión por internet. Nadie conocía la ruta. Ni siquiera el chofer, probablemente. Pasó por ciudades que no necesitaban nombre y paisajes que no pedían explicación. El asiento a mi lado quedó vacío. Un hombre al otro lado del pasillo me miró una vez. Luego no volvió a hacerlo. Me quedé viendo el respaldo del asiento y pensé en cómo terminan las cosas en silencio, no con ceremonias, no con fuego, sino con pestañas cerradas, cajones, empujados suavemente, carpetas guardadas, puertas. En la primera parada estiré las piernas, no porque hiciera falta, sino porque seguir una rutina era más fácil que pensar. En la tiendita compré una pluma, barata, tinta azul. No la necesitaba, solo no quería salir con las manos vacías. Una vez alguien usó una frase para describirme. Lo susurró en una mesa que yo no debía escuchar. No causa problemas, solo desaparece cuando algo se complica. La mujer que lo dijo llevaba un collar de perlas tan ajustado que le dejaba marcas en la piel. Me guardé esa frase en la boca como una semilla que no se mastica. Desaparecer no era lo difícil. Lo difícil era saber que nadie iba a buscarte. En la siguiente estación puse el celular en modo avión, aunque aún no despegábamos de ningún lado. Un último mensaje entró antes de perder la señal. Estamos reestructurando el consejo. Por favor, confirma que recibiste el acuerdo de confidencialidad. No respondí. El sobre con la letra de mi abuelo se movió levemente en mi mochila cuando el camión dio vuelta. Lo toqué a través de la lona solo una vez, para recordarme que seguía ahí. No todo se borra. Hay cosas que se dejan atrás a propósito. Hay días que no empiezan. Solo continúan en otro cuarto. El piso crujió bajo mi talón, no por viejo, sino por lo que recordaba. La cabaña había tenido otras vidas antes de la mía, botas alineadas en la entrada, mapas mal doblados, manchas de café en la madera. No cambié nada. Solo barrí el polvo hacia las esquinas y lo dejé ahí. Cada mañana llenaba la tetera con agua que yo misma filtraba y la ponía sobre la estufa de leña. Me gustaba cómo cantaba el metal justo antes de hervir. Un aviso bajo nunca urgente. La tetera de esmalte tenía el mango astillado y una grieta hacia un lado que había sido soldada torpemente, pero servía. Cuando servía, el agua siempre la sostenía con ambas manos. No revisaba las noticias, no revisaba el teléfono. Aquí casi no hay señal, pero esa no era la razón. Un radio pequeño descansaba sobre la barra, aún sintonizado en la estación pública que le gustaba a una amiga. Giré la perilla hasta apagarlo. El silencio cuando se elige sabe distinto que cuando se impone. La tercera mañana llegó un paquete.
Sin nombre en el remitente, solo un libro de bolsillo hinchado por la humedad con una nota adentro. Siempre lees el final primero. Esta vez intenta no hacerlo. La letra no me era familiar, pero el pensamiento sí. No terminé el libro. Lo dejé en la repisa de la ventana donde el sol iba doblando sus páginas poco a poco. Las tardes las pasaba escribiendo no memorándums estratégicos ni resúmenes de aprobación, solo frases que no tenían que ser correctas. Hoy escribí: no hay castigo en la ausencia a menos que insistas en explicarla. Y otra vez antes pensaba que el silencio era un fracaso. La mayoría de las páginas ni las volví a leer. El cuaderno había sido de otra persona. Un nombre tachado con marcador negro grueso aún se adivinaba debajo. Nunca pregunté. La silla que usaba crujía más que el piso. La dejé hacerlo. Algunas cosas merecen protestar en silencio. La noche llegaba más temprano aquí. La nieve no caía fuerte, pero sí constante, como si el tiempo decidiera posarse con suavidad sobre el mundo. Mantenía encendida una sola lámpara de aceite, no para ver sino como prueba. La llama dibujaba un arco suave sobre las vigas, haciendo que la madera pareciera respirar. La cena era cualquier cosa que cupiera en una sola olla. No hacía falta adornarla. Comía despacio, no porque disfrutara el sabor, sino porque podía darme ese lujo. Una tarde encontré un abrigo en el closet, verde oliva demasiado grande de los hombros con los bolsillos ya desgastados. Metí las manos y sentí un recibo doblado de un boleto de autobús fechado hace 5 años, solo ida, sin ciudad escrita. No lo desdoblé. Solo volví a colgar el abrigo y cerré la puerta sin hacer ruido. No recibía visitas. Una vez una ardilla rascó la ventana trasera. Otra vez, un pájaro golpeó el vidrio con el pico como si pidiera no ser olvidado. No les puse nombre. Nombrar algo es invitar al recuerdo, y de eso ya tenía suficiente. Una noche desperté con el sonido de la nieve deslizándose del techo, cayendo con un golpe suave que no movió nada salvo el aire. Me quedé en la cama. La cobija pesaba lo suficiente como para sentirse en los huesos y no me molestaba. Algunas noches creía escuchar pasos en el bosque. No daban miedo. Solo estaban fuera de lugar. No me asomaba por la ventana. No todo lo desconocido necesita atención. Volvías a escribir: que te extrañen no es lo mismo que ser encontrado. Una mañana llegó una carta dirigida solo a ocupante actual. Dentro había una oferta de crédito preaprobada ya vencida. La usé para encender la leña. Había un calendario clavado en la puerta de la despensa, del año pasado. Febrero estaba marcado 2 veces. Ninguna otra nota. Lo dejé así. No respondí a mensajes. Un buzón de voz apareció cuando encendí el celular brevemente para ver la hora. Solo quería saber si vas para asistir al memorial este año. Sin nombre, sin petición de respuesta. Lo borré sin escucharlo de nuevo. Más tarde arranqué la etiqueta de una lata con demasiada precisión. El pegamento se quedó en mis dedos. Hice una bolita y la eché al fuego viéndola arrugarse en silencio. La carta de mi abuelo seguía en mi bolso. La moví una vez al cajón junto a la tetera, pero no la abrí. No estaba esperando. Simplemente no había decidido qué cargar hacia adelante. Sobre el escritorio había un solo clavo, sin cuadro. Solo un rectángulo más claro en la madera. Lo que alguna vez estuvo ahí ya se había ido. La ausencia se enmarcaba sola. Algunas noches encendía una vela y me sentaba junto a la ventana. No esperaba nada afuera, y eso lo hacía más fácil. En los márgenes del cuaderno escribí: nadie sabe dónde estoy. Por primera vez no se sentía como una amenaza, ni para ellos, ni para mí. Algunos regresos son solo ensayos para futuras apariciones. La línea del asunto decía: solicitud de archivo, exhibición de la familia Whitmore. La dejé sin abrir por un día, aunque con la vista previa bastaba. El cuerpo del mensaje era corto, cortés, con puntos donde debían ir. Estamos preparando una retrospectiva visual para el próximo Legacy Benefit Gala. Le pedimos de favor enviar cualquier fotografía infantil del campamento Whitmore Verano de 2005. Atentamente, Abigail Farley, asistente ejecutiva de la señora Clara Whitmore. No había saludo. No decía querida Erin. Ninguna pregunta sobre cómo estaba. Ni siquiera confirmaban si esa dirección seguía siendo mía. No respondí.
3 días después, un buzón de voz parpadeó en la pantalla. La voz de un hombre seca y precavida. Habla Joshua Martin, representante legal de la herencia Whitmore. Estamos reestructurando los bienes familiares para asegurar una sucesión sin interrupciones. Por favor, revise y firme la renuncia adjunta, cediendo formalmente cualquier reclamación residual. No se requiere otra acción. Gracias. No mencionaban qué propiedad, ni una palabra reconociendo que algo de eso alguna vez fue mío o pasó por mis manos. El documento venía en un sobre color crema pesado con letras doradas en relieve, el tipo que se usa para bodas o sentencias finales. Dentro la renuncia. Lenguaje sencillo, demasiado sencillo para ser inocente. El abajo firmante reconoce que no tiene más derecho moral ni legal sobre los bienes, asociaciones o representación histórica de la Fundación Whitmore. Volví a doblar el documento y lo guardé en el sobre. Lo dejé junto a la tetera desportillada. Afuera la nieve se acumulaba en las esquinas de las ventanas. Observé a un pájaro saltar de un poste a otro sin volar, solo tanteando su peso, como si no supiera en qué dirección se podía confiar. Más tarde esa noche, abrí la laptop para revisar el clima y vi la notificación. Logan había publicado algo público. Una foto, él con el brazo alrededor de nuestro padre, ambos con chaquetas iguales, parados frente al nuevo centro de la fundación. Clara aparecía al fondo con una mano sobre la placa conmemorativa. El pie de foto decía: "La familia lo es todo. A veces hay que elegir lo que realmente vale la pena conservar". Hashtags debajo: Whitmore fuerte, el legado importa, construido con honor. Había más de 2000 me gusta, comentarios llenos de admiración, una bendición, una verdadera dinastía americana. Qué lazo tan poderoso entre madre e hijo. Seguí bajando, busqué mi nombre, nada. Ni una mención de que los planos originales salieron de mis bocetos viejos, ni reconocimiento de que yo fui quien presentó la solicitud del permiso hace 10 años. Ningún rastro. Pasaron algunos días. Llegó otro correo, sin asunto esta vez, solo una frase: "Avísanos si quieres aparecer como colaboradora temprana en ausencia". No respondí. La frase resonó después cuando barría las cenizas de la chimenea. En ausencia, como si la presencia fuera un simple detalle administrativo. Una celda en una hoja de cálculo. Un espacio para mantener todo en orden legal. Miré el recibo que usaba como separador una cuenta de café de un diner al borde de la carretera en Montpellier. No recordaba haberlo guardado. La tinta estaba borrosa, pero la línea de la propina estaba marcada. Escribí: "Déjalo abierto". Esa semana el diario se quedó casi cerrado, no porque no tuviera qué decir, sino porque no quería responderme a mí misma. Volví a leer la renuncia, no para entenderla, sino para detectar el patrón. Las líneas eran exactas, frías. Habían pagado bien para que el olvido pareciera elegante. Ni una línea sobre la caja de cedro que teñía a mano para el cumpleaños de mamá, ni mención de los callos que me salieron ayudando a restaurar el viejo invernadero, ningún apartado para el tiempo. Llegó otro mensaje, esta vez de una agencia de relaciones públicas externa. La firma del correo tenía un efecto brillante. Estamos elaborando una línea del tiempo para la historia de la marca Whitmore. Hay entrevistas en video opcionales para ex colaboradores. Podemos grabar a distancia. ¿Prefieres un fondo de naturaleza o temática de cabaña rústica? La ironía casi me hizo reír. Pero mejor cerré la laptop. Al fondo de mi baúl había una bufanda, deshilada en los extremos, cosida alguna vez por las manos de mi abuela. Me la dio en un sobre marrón susurrando: "Esto nunca les perteneció". La envolví alrededor de un manojo de leña seca. No como leña, solo como recuerdo. Fui al buzón esa tarde no para enviar nada, sino para asegurarme de que aún se abriera. La bandera estaba rígida por el hielo. Un vecino había dejado una nota: "Escuché que quizá venga el quitanieves la próxima semana. Avísame si quieres que despeje tu camino". Le di la vuelta, no escribí nada. Adentro la taza que más usaba ya tenía una grieta fina en el borde. La giraba cada vez que bebía, evitando la fisura. No para ignorarla, solo para decidir dónde apoyar los labios.
Escribí otra vez en el margen del diario: quieren la forma, no la sombra, el titular, no la huella. Y debajo, con tinta más pequeña: no soy ausencia, soy rechazo. Y dejé la página abierta, solo esa vez. Algunos cambios no se anuncian. Llegan callados como los muebles que alguien acomoda mientras duermes. La gata apareció 3 mañanas seguidas antes de que dejara afuera el plato desportillado. No le puse nombre de inmediato. Se lo ganó después Scout cuando vi cómo se movía como alguien que no necesitaba que la siguieran, pero aceptaba la idea de ser observada. Dejé el tazón afuera. Ella nunca entró a la casa, pero se sentaba junto a la baranda del porche, como si respetara un acuerdo no dicho. No nos debíamos nada, y tal vez por eso era más fácil confiar. Mi laptop permanecía sobre la mesa esquinera, ligeramente orientada hacia la ventana. Trabajaba en bloques pequeños de tiempo, traduciendo datos encriptados para una organización sin fines de lucro que monitorea amenazas cibernéticas contra la infraestructura pública. Sin titulares, sin ascensos, sin retiros de equipo. Solo código limpio y aprobación silenciosa. Un trabajo que recompensa la precisión sin exigir personalidad. Construí un librero junto a la ventana. 3 niveles. Pino teñido. Emerson Whitman Baldwin. Nada de retratos familiares. Ningún álbum de fotos. En una esquina dejé espacio para un cuaderno forrado en tela, sin líneas, con las iniciales EW grabadas con discreción en la portada. Lo único que permití tener mis iniciales completas. Dentro cada página comenzaba igual. Hoy no fui quien ellos recuerdan. Las primeras entradas eran solo eso, repetición. Después se hicieron más largas. No eran confesiones, ni declaraciones. Solo frases pequeñas que delineaban los bordes de la persona que estaba construyendo. Ibas a la biblioteca del pueblo los martes. Un lugar tranquilo. En su mayoría jubilados y niños después de clases. Me apunté como voluntaria. Cuando la bibliotecaria principal me preguntó si podía dar una clase básica de programación, asentí. No me pidió currículum. El pizarrón del cuarto del fondo olía a marcador viejo y a algo parecido al gis. Los chicos eran curiosos, distraídos con vida. No les conté nada sobre dónde había trabajado. Ni mencioné mi apellido. En la tercera sesión, una mujer de unos 30 y tantos, seguramente mamá o tía de alguno, se quedó al final. Me observó borrar el pizarrón y se apoyó con naturalidad en el marco de la puerta. No pareces alguien que venga de una de esas familias poderosas. Tapé el plumón con calma. Antes no sabía cómo era el poder de verdad. Ella no preguntó a qué me refería. En casa calenté sopa en una olla abollada. Scout dio una vuelta al porche antes de desaparecer otra vez entre los matorrales. En la mesa, el servilletero era una espiral de metal doblado que encontré en el cobertizo. No combinaba con nada. Igual lo conservé. Había dejado de revisar las cuentas de correo antiguas. Si algo importante surgía, llegaría por medio de abogados. Lo personal hacía mucho que había dejado de serlo. Por las noches encendía una lámpara pequeña con pantalla de vidrio verde, de esas que se ven en bibliotecas universitarias. Me gustaba cómo iluminaba suavemente la madera, un tipo de permanencia callada. Guardé el sobre del documento de renuncia no por nostalgia, sino como recordatorio. El grabado dorado ya tenía una arruga al centro doblado con intención. Una vez ordenando el librero, encontré una nota vieja entre las páginas de hojas de hierba. Era mía. Cuando los nombres desaparecen, lo que queda debe elegirse. La subrayé 2 veces antes de cerrar el libro. Algunos adolescentes del pueblo me preguntaron si podía enseñarles sobre encriptación. Les dije que sí, pero solo si venían cada semana y no usaban redes sociales durante la clase. Uno sonrió. Pareces espía. Me encogí de hombros. Tal vez solo me gusta el silencio. No hubo llamadas nocturnas de la familia, ni mensajes sorpresa, ni un solo toque a la puerta pidiéndome que lo pensara mejor. La ausencia ya no era filosa, era simétrica, como una puerta perfectamente sellada desde ambos lados. Compré una taza en la tienda de segunda mano. Cerámica blanca con una grieta tenue en el asa. Me recordó a la que usaba Ada en los veranos. La sostenía cada mañana, incluso cuando el té ya se había enfriado. Scout rascó una vez la pila de leña, pero nunca maulló. Admiraba eso.
Les enseñé a los niños a ocultar cadenas, a rastrear sombras de IP, a leer entre patrones. Escribía notas en el cuaderno en blanco, cosas como: la protección no es silencio, es precisión. Una mañana alguien dejó un volante en el buzón. Gala del legado, en honor a la contribución de los Whitmore a la seguridad nacional y la herencia familiar. No leí más. Lo doblé y lo metí bajo las astillas para encender el fuego. No para quemarlo, solo para dejarlo ahí esperando sin cambiar. Usaba el mismo suéter azul marino casi todos los días. Le faltaba un botón. Nunca lo cosí de nuevo. Me gustaba la imperfección. Me recordaba que ya no estaba curada para agradar. Cuando alguien preguntó si era nueva en el pueblo, sonreí una vez. No nueva. Solo en otro lugar antes. Dejé de presentarme con apellido. Solo Erin. No porque me escondiera, sino porque ya no necesitaba probar que existía. La última línea del cuaderno esa semana fue breve. Solo 5 palabras. Ahora soy dueña del silencio. Y luego nada más. Sin adornos. Sin firma. Solo el peso de elegir la quietud y realmente quererlo así. Algunas decisiones no llegan haciendo ruido. Se sientan contigo, esperan a que las notes y se van cuando ya no hacen falta. El sobre era más pesado de lo que debía. Mi nombre impreso en tipografía serif, demasiado formal para alguien que recordara cómo sostenía yo una pluma. Señorita Erin Whitmore, decía, como si el nombre fuera prestado para una ceremonia, no para la verdad. La dirección de remitente era de una firma en Connecticut, no una carta de alguien, sino de un sistema. No lo abrí de inmediato. Lo dejé sobre la encimera junto a la tetera, esperé a que el agua se enfriara demasiado para preparar el té correctamente y luego rompí la solapa de un tirón sin intentar conservarla. Dentro 2 hojas. Una carta de presentación mencionando la finalización de las conciliaciones del patrimonio. La otra, una renuncia. Líneas limpias, formato legal. Cerca del final, una línea esperando mi firma. La redacción era intencional. Al firmar a continuación la persona abajo firmante, renuncia a cualquier derecho presente o futuro sobre los activos del patrimonio Whitmore y declara no tener asociación alguna con el fideicomiso familiar con efecto inmediato. Una línea, un nombre, un espacio para la fecha. Me quedé ahí con la pluma en la mano, sin estar lista, sin temblar, solo quieta. Era una pluma que también compré en una tienda de segunda. Tenía la tapa astillada y la tinta se cortaba si la presionabas demasiado. Me gustaba eso. Te obligaba a escribir con intención. No firmé. En cambio, abrí el cajón donde guardaba la papelería, vieja papel grueso sin marca color marfil. Escribí despacio, con cuidado, no para ser poética, sino para ser clara. Ya no soy alguien que aparece en registros de activos. No pido ser restaurada, pero no me borraré otra vez. Doblé la carta en tercios. La metí en un sobre nuevo junto con una fotografía antigua que había encontrado semanas atrás detrás de un libro en la cabaña. Seguro la había dejado ahí durante la mudanza. En la foto tenía 10 años parada en la nieve frente a la casa de Ada. El abrigo me quedaba grande, los guantes no combinaban. Nadie más aparecía en la imagen. Me reía de algo invisible. Los bordes estaban algo deformados por el tiempo. No escribí nada en el reverso. Esa tarde me senté junto a la ventana con una taza de agua que antes había sido té. Scout no apareció. La luz del porche zumbaba suavemente. La placa en la puerta de la cabaña siempre me molestó. Whitmore. Pintada en negro resistente al clima, ligeramente descascarada en las esquinas. Recordaba haberla llevado conmigo sin pensarlo alguna parte de mí, asumiendo que necesitaría pertenecer a algo visible. La desatornillé lentamente, sin ruido, sin aviso. En su lugar clavé una pieza de madera tallada a mano en la que había trabajado durante semanas. Nada elaborado, solo un nombre quemado en la veta E. Langford. La inicial se quedó. El apellido pertenecía a alguien que nunca me pidió justificar mi utilidad. No le conté a nadie que lo cambié. Sin publicación. Sin actualización. Pasaron las semanas. Me llegó un correo a la bandeja que solo reviso para las cuentas de luz. El remitente era conocido la misma asistente legal que me había enviado la renuncia de derechos. Esta vez sin adjunto. Acusamos recibo de su carta.
El expediente de la herencia ha sido cerrado. Sin saludo, sin despedida, solo una frase. No respondí. Esa misma semana recibí una postal desde una dirección desconocida, sin firma, solo una foto de la vieja casa en el lago de los Whitmore con el muelle todavía intacto. Al pie decía: la herencia no siempre es conservar lo construido. No la enmarqué, tampoco la rompí. La guardé detrás del espejo boca abajo. Hice sopa, de lentejas con tomillo. Me la comí con la cuchara que tiene una abolladura cerca del mango. No vi motivo para cambiarla. En el pueblo la gente me llama Erin. Solo Erin. A veces señorita Langford cuando son formales. Nadie pregunta dos veces. Volví a escribir código, no para clientes, para mí. Patrones de cifrado que no contenían mensaje, solo forma, solo silencio convertido en lógica. Di una última clase en la biblioteca. Los niños eran ruidosos, no groseros. Una de ellas, una niña con trenzas cortas y una sudadera enorme, me miró mientras guardaba sus cosas. Me gusta que nunca nos dices qué tenemos que ser. Asentí. En casa el cuaderno seguía abierto en una página en blanco. Esa noche no escribí nada. En la vida real no hay conclusiones. Solo decisiones tomadas en habitaciones donde nadie mira. Encendí una vela, no por la luz. Me gustaba cómo parpadeaba sin que nadie le pidiera ser más que fuego. El viejo sobre con señorita Erin Whitmore descansaba ahora bajo un montón de leña. No lo quemé, no lo mostré. Un objeto recibido, y luego soltado. Fijé la vista en el borde de la taza, siguiendo con el dedo la línea quebrada del esmalte, como si escondiera una respuesta que se me escapó. El té llevaba horas frío, pero no levanté la taza de nuevo. La giré con cuidado entre las manos, reconociendo la fractura donde el barniz se abrió. No tenía sentido calentarla. La quietud le quedaba bien al día. Scout entró hasta la cocina y se sentó junto a la estufa esperando a que el agua terminara su canción. El silbido suave de la tetera flotó por los espacios vacíos de la cabaña. Vertí un poco de agua caliente en una segunda taza, solo lo suficiente para calentarme las palmas, no para preparar nada. La llevé al banco de la ventana y la dejé a mi lado sin tocar la otra taza ya fría. No había nada que decir ni razones que dar. Eché un vistazo al estante detrás de mí donde los libros que elegí brillaban sin orden aparente. Emerson Baldwin Morrison. Títulos que nunca sentí necesidad de esconder. Debajo un cuaderno en blanco, la tapa aún impecable. Acaricié las iniciales que grabé meses atrás, E.L. Ya no Whitmore. Ya no la historia de alguien más. Apareció un mensaje en el celular que no había revisado en semanas. Lo silencié sin leerlo. Recordé el tono agudo del timbre, la voz de Clara por altavoz firme y medida. Estás complicando todo. Silencié la llamada. Nunca la devolví. Hoy no necesitaba saber qué quería decir. La cabaña olía a cedro y a una vela que ya iba por la mitad de su vida. La encendí al amanecer y la dejé apagarse antes del anochecer. Las llamas exigen atención. Yo prefería la promesa de luz sin espectáculo. Mi suéter de lana verde olivo remendado a mano en el codo colgaba del respaldo de la silla. Me lo puse. El hilo del parche se enganchó con mi uña. Conservaba el calor de inviernos olvidados. No me molestó. Moví la mecedora más cerca del estante, dejando espacio para el asiento vacío frente a mí en el rincón de la ventana. No invité a nadie. Solo reconocí que un lugar puede reclamarse sin pedir permiso. Me levanté y caminé al pasillo trasero. Un par de botas estaban junto hasta la puerta de cuero marrón, raspadas en la punta. Me las puse, luego me detuve. No necesitaba salir. Algo en el peso bajo mis pies me ancló al momento. Volví al rincón junto hasta la ventana con botas y todo. No había plan, ni pendientes, ni motivo. Solo la decisión callada de estar aquí. Abrí el cuaderno viejo. En la primera página en blanco había escrito: hoy elijo la nada. Pasé a una nueva hoja. Escribí una línea. Ya no necesito explicaciones para reclamar mi lugar. Cerré el cuaderno, eso bastaba. En algún momento miré la repisa. Una pequeña caja de lata abollada contenía una sola foto congelada bajo el cristal. Yo a los 10 años, la nieve alborotada a mis pies mientras reía. No había nadie más. No era una foto preparada.
Toqué el marco con la yema del dedo. El cristal estaba frío, pero no se resistió. La dejé ahí. No la cubrí con una manta. No la escondí tras otros retratos. Permaneció visible recordando que la presencia no depende del contexto. El celular vibró otra vez una notificación del correo informando que debía renovar mi espacio en el servidor. Eliminé la cuenta. El servidor se apagó. Sin archivo, sin respaldo. Preparé café en prensa francesa con molienda gruesa y agua a temperatura precisa. El émbolo subió con un suspiro contenido. Serví en una taza astillada distinta a la del té y bebí. Sin azúcar, sin crema. Dejé que se quedara un rato. Sobre la encimera reposaba un cuaderno de dibujo. Los bocetos de anoche líneas sueltas de un niño columpiándose de la rama de un árbol. No era un recuerdo propio, sino un sueño de inocencia. Cerré el cuaderno y lo coloqué en el estante, junto a un delgado libro de poesía que nunca rayé con notas. Desayuné una manzana, no la partí. Le di una mordida directa a la cáscara, un gesto pequeño pero intencional. El jugo escurrió por mi barbilla. La acidez bastó para recordarme que seguía viva. En el pueblo pasé a la ferretería por un paquete de focos. Recorrí el pasillo despacio, tocando cada caja, sintiendo el peso de las opciones blanco suave, luz de día brillo cálido. Elegí un paquete con la etiqueta natural. Pensé harán juego con la lámpara. No hacía falta justificarlo. La mujer en la caja me cobró sin mirarme. Su gafete decía Janelle. Guardó los focos en una bolsa de papel y me la entregó con un leve asentimiento. Buenas, murmuró. Le devolví el gesto. Sin gracias. No se sintió necesario. Ya en la cabaña cambié el foco de la lámpara. La luz pasó de un ámbar suave a una claridad firme. Me senté en el escritorio y observé cómo el polvo flotaba en el rayo como diminutas galaxias suspendidas en el tiempo. No abrí la carta de mi abuelo. Seguía en la bolsa donde la dejé. No necesitaba leerla para saber lo que decía algo sobre el valor y las raíces. Las raíces crecen profundo, no siempre piden permiso para extenderse. Respondí, el último buzón de voz lo eliminé sin escucharlo. Era de la Agencia de Relaciones Públicas. Recordatorio: la gala es esta noche. Código de vestimenta, etiqueta rigurosa. No respondí. Dejé el icono del mensaje parpadeando. En su lugar coloqué una hoja limpia sobre el escritorio y escribí. Esta invitación expiró cuando elegí otra dirección. Arrugué la hoja y la arrojé al fuego. Se encendió y luego se extinguió, dejando solo un rizo de ceniza. Algunas invitaciones se consumen sin calor. Scout maulló suave afuera, luego arañó la puerta. La abrí y lo dejé entrar. No se frotó contra mi pierna. Se sentó junto al fogón mirando la llama como si fuera un amigo. Me arrodillé y acaricié su pelaje suave como una promesa. Cerró los ojos. No fue necesario decir nada entre nosotros. Esa noche me planté frente a mi reflejo sin pestañear. El resplandor de la lámpara mostraba unos ojos que ya habían visto demasiadas expectativas y las habían dejado ir. No busqué reconocimiento ahí, solo observé. Colgué el suéter en un gancho y me abracé no por necesidad, sino como reconocimiento. El gesto no era consuelo. Era una decisión de sostener el espacio. Puse sobre la mesa una taza limpia, mi diario gastado y una pluma. No escribí. Solo los dejé ahí listos como diciendo, estoy aquí sin aviso, sin dueño, sin adornos. El silencio llenó la cabaña como la luz. Se asentó en las esquinas, se posó en el suelo y se elevó tan suavemente que casi no noté su llegada. No hablé. No me moví. Solo existí sin pruebas, sin declaraciones, sin público necesario. A veces vivir en silencio es la afirmación más fuerte que uno puede hacer.